La noche en que la familia de mi nuera celebró que la villa por fin era suya, yo estaba sentada a pocos metros de ellos, en una silla de ruedas, escuchando cómo se reían de mí. Las luces colgaban sobre el jardín, la música sonaba junto a la alberca y las mesas estaban llenas de comida que yo misma había pagado. Sin embargo, nadie parecía recordar que aquella casa existía gracias a 40 años de trabajo y sacrificios míos. Uno de los primos de mi nuera levantó su copa y dijo, sin molestarse en bajar la voz, mírenla. Sigue aquí como si todavía tuviera algo que ver con esta casa. Algunos rieron. Yo mantuve las manos cruzadas sobre el vestido y fingí no haberlo escuchado. Entonces mi nuera, Paola Castañeda, caminó hacia mí con una sonrisa fría. Marta, esta villa representa nuestro futuro. Ya es tiempo de que deje de vivir aferrada al pasado. Si de verdad quiere ayudar a Daniel, debería hacerse a un lado. Mi hijo estaba junto a ella. Esperé que dijera algo, que la detuviera, que recordara quién había comprado el terreno, pagado la construcción y puesto las llaves en sus manos. Pero Daniel bajó la mirada. Aquella fue la respuesta que necesitaba. Ellos creían que yo ya no tenía ningún poder. Creían que aquella villa les pertenecía. No sabían que la escritura seguía únicamente a mi nombre. Y tampoco sabían que esa misma noche había tomado una decisión que los obligaría a empacar antes de que terminara la semana. Me llamo Marta Villaseñor. Tengo 68 años y viví gran parte de mi vida en la Ciudad de México. La villa estaba en Valle de Bravo, frente a una zona arbolada donde las mañanas olían a pino y tierra húmeda. Para mí nunca fue una simple propiedad. Era el sueño que compartí con mi esposo Julián antes de que muriera. Durante más de 30 años, trabajé como administradora en una empresa de transportes. No ganaba una fortuna, pero sabía ahorrar. Cada bono, cada aguinaldo y cada peso extra terminaban en una cuenta que yo llamaba la casa de la familia. También aceptaba trabajos los fines de semana, organizaba documentos, ayudaba a pequeños comerciantes con sus cuentas y cuidaba niños cuando alguna vecina lo necesitaba. No me importaba usar la misma ropa durante años ni comprar muebles de segunda mano. Tenía un objetivo. Quería construir un lugar donde mis hijos y mis futuros nietos pudieran reunirse sin preocuparse por el espacio o el dinero. Cuando finalmente compré el terreno, Daniel tenía 23 años. Lo llamé emocionada. Hijo, algún día esta será la casa donde nuestra familia construya sus mejores recuerdos. Él respondió con entusiasmo. Te prometo que la cuidaremos siempre, mamá. Años después, cuando se casó con Paola, les entregué las llaves. No es una herencia, les dije. Es una oportunidad para formar un hogar. Daniel me abrazó. Paola lloró. Durante un tiempo creí que había tomado la mejor decisión de mi vida. Los primeros meses fueron maravillosos. Celebrábamos cumpleaños en el jardín. Mis nietos corrían por los pasillos. Yo preparaba mole, arroz y pasteles para los domingos. Daniel hacía café por las mañanas y se sentaba conmigo en la terraza. Paola me llamaba mamá Marta y repetía que jamás podría pagarme todo lo que había hecho por ellos. Pero poco a poco comenzaron a cambiar las cosas. Primero desapareció una fotografía mía de la sala. Después movieron mi sillón favorito a una bodega porque, según Paola, ya no combinaba con la decoración. La habitación que siempre había usado durante mis visitas se convirtió en un estudio para grabar videos. La familia de Paola comenzó a llegar cada fin de semana. Su madre ocupó una recámara. Su hermano instaló una oficina. Sus primos organizaban fiestas y reuniones sin preguntarme. Cada vez que yo aparecía, hablaban como si fuera una invitada inesperada. Paola empezó a publicar fotografías en redes sociales con frases como nuestro nuevo proyecto familiar, el legado de los Castañeda, la villa donde comienza nuestro futuro. Mi apellido nunca aparecía. Al principio intenté
convencerme de que era normal. Pensé que solo estaban creando su propia vida. Pero después llegaron las cámaras profesionales, los patrocinadores y los eventos privados. Transformaron el comedor donde celebrábamos Navidad en un escenario. La terraza donde Julián y yo tomábamos café se convirtió en fondo para anuncios. Un día llegué con un pastel para mi nieta y un productor me detuvo en la entrada. Señora, estamos grabando. Necesitamos que espere afuera para no alterar la imagen. Miré hacia el interior. Paola sonreía frente a las cámaras mientras presentaba la villa como una propiedad construida por su familia. Daniel estaba a su lado. No dijo nada. Ese día comprendí que no solo habían ocupado mi casa, también estaban intentando borrar mi historia. Aún así, no discutí. Entré, dejé el pastel en la cocina y observé en silencio. Ellos creían que mi silencio era debilidad. No entendían que yo estaba prestando atención, guardando fechas, recordando conversaciones y esperando el momento correcto para recordarles una verdad muy sencilla. Yo les había entregado las llaves, pero nunca les había entregado la propiedad. Después de aquella grabación, comprendí que ya no podía seguir engañándome. El problema no era que la casa hubiera cambiado. El problema era que yo había dejado de existir dentro de ella. Los siguientes meses comenzaron a aparecer pequeños detalles que, por separado, parecían insignificantes. Pero juntos contaban una historia muy distinta. Una mañana llegué temprano para regar las bugambilias que yo misma había plantado años atrás. Al intentar abrir la puerta principal, la llave no funcionó. Pensé que la cerradura se había dañado. Toqué el timbre. Paola abrió apenas unos centímetros. ¿Qué pasó con la llave?, pregunté. La cambiamos hace unos días. ¿Y por qué? Nadie me avisó. Sonrió con aparente tranquilidad. Se nos olvidó. Aquella respuesta me dolió más que cualquier discusión. No era un olvido, era un mensaje. Ya no esperaban que yo llegara sin pedir permiso. Daniel apareció detrás de ella. Mamá, es por seguridad. Han ocurrido varios robos por la zona. Lo miré directamente. ¿Y por qué todos tienen llave menos yo? No respondió. Simplemente evitó mi mirada. Entré a la casa intentando convencerme de que exageraba. Pero conforme avanzaba por los pasillos comprendí que nada era casualidad. Las fotografías familiares donde aparecía Julián habían desaparecido. En su lugar había enormes cuadros modernos y fotografías de Paola posando para campañas publicitarias. La biblioteca que mi esposo construyó con sus propias manos había sido vaciada para colocar objetos decorativos, incluso el viejo piano, donde mis nietos aprendieron sus primeras canciones, había desaparecido. ¿Dónde está el piano?, pregunté. Paola respondió sin levantar la vista del teléfono. Lo vendimos. Sentí un vacío en el pecho. ¿Lo vendieron? Ya nadie lo usaba. Respiré lentamente. Aquel piano había pertenecido a la madre de Julián. No era solo un mueble, era parte de nuestra historia. Me preguntaron antes de venderlo. Paola respondió con indiferencia. Pensé que no tendría importancia. Daniel seguía allí, callado, como casi siempre. Aquella tarde decidí recorrer el jardín. Encontré otra sorpresa. Habían construido un bar junto a la alberca. La pequeña glorieta donde Julián y yo celebramos nuestro aniversario número 30 había desaparecido bajo una estructura de madera y luces de neón. Nadie me consultó. Nadie pidió mi opinión. Simplemente transformaron cada rincón como si el pasado nunca hubiera existido. Esa noche me quedé a cenar. Durante la comida, la familia de Paola hablaba sobre nuevos proyectos para la villa. Su hermano comentó: podríamos convertir una parte en hotel boutique. Su madre respondió enseguida: sería un gran negocio. Paola sonrió. Estamos analizando todas las posibilidades. Escuché aquellas palabras con atención. Estamos. Como si realmente fueran los propietarios. Decidí intervenir. ¿Y quién autorizó esos planes? La mesa quedó en silencio. Paola respondió primero.
Solo estamos comentando ideas. Las ideas son buenas, pero las decisiones corresponden al dueño. Su sonrisa desapareció por un instante. Después cambió rápidamente de tema. Aquella reacción confirmó mis sospechas. Ya no me veían como parte de la familia, me veían como el último obstáculo. Esa misma semana recibí una llamada del administrador del fraccionamiento. Señora Marta, necesitamos confirmar algunos datos sobre la propiedad. Claro. Una persona vino hace unos días preguntando cuáles eran los requisitos para transferir la escritura de la villa. Sentí un escalofrío. ¿Quién fue? El administrador dudó unos segundos. Su nuera. Guardé silencio. Dijo que estaban preparando unos trámites familiares. Le agradecí la información y colgué. Por primera vez entendí que aquello iba mucho más allá de la falta de respeto. Estaban preparando el camino para quedarse legalmente con una propiedad que jamás les perteneció. Aquella noche regresé sola a mi departamento en la Ciudad de México. Abrí la caja donde guardaba todos los documentos importantes. La escritura original seguía exactamente donde la había dejado años atrás. Solo aparecía un nombre como propietaria: Marta Villaseñor Hernández. Ni Daniel, ni Paola, nadie más. También encontré una carpeta que Julián había preparado antes de morir. En la portada había escrito una frase con su letra inconfundible: Nunca confundas generosidad con renunciar a lo que tanto nos costó construir. Me quedé observando aquella frase durante varios minutos. Entonces comprendí que había llegado el momento de dejar de sentir culpa por poner límites. No quería pelear con mi hijo, mucho menos destruir a mi familia. Solo quería recuperar el respeto que poco a poco me habían quitado. Sin embargo, todavía pensaba darles una última oportunidad, porque antes de acudir a un abogado, quería escuchar de sus propios labios qué creían realmente sobre aquella villa. Y esa conversación cambiaría para siempre la relación entre nosotros. 2 días después, llamé a Daniel. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Quiero hablar contigo. Solo contigo. Aceptó de inmediato. Pensé que llegaría solo. Me equivoqué. A las 5 de la tarde apareció acompañado de Paola. Ella entró sonriendo, como si aquella reunión también le perteneciera. Preparé café y nos sentamos en la terraza, el mismo lugar donde Julián y yo pasábamos horas imaginando el futuro de nuestra familia. Durante unos minutos, hablamos de cosas sin importancia: el clima, los niños, el trabajo, hasta que decidí ir al punto. Quiero hablar de la villa. Paola fue la primera en responder. Justamente nosotros también. La observé sin decir nada. Ella sacó una carpeta de su bolso. Hemos estado pensando que sería conveniente regularizar la propiedad. ¿Regularizar? Sí. Para evitar problemas en el futuro. Daniel permanecía completamente callado. ¿Y qué significa exactamente regularizar?, pregunté. Paola abrió la carpeta. Creemos que lo mejor sería poner la escritura a nombre de Daniel. Así todo quedaría dentro de la familia. No pude evitar una leve sonrisa. ¿Dentro de cuál familia? Ella pareció incomodarse. Bueno, de nuestra familia. ¿Y yo qué soy? Nadie respondió. El silencio habló por ellos. Continué. La casa ya está dentro de mi familia, porque sigue siendo mía. Paola respiró profundamente antes de hablar. Marta, no lo tome a mal, pero usted ya tiene 68 años. No sabemos qué pueda pasar mañana. Es mejor prevenir cualquier problema legal. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, no por la edad, sino por la naturalidad con la que hablaba de mi ausencia. Miré a Daniel. ¿También piensas eso? Él tardó varios segundos en contestar. Mamá, solo queremos facilitar las cosas. ¿Facilitarle las cosas a quién? No respondió. Paola volvió a intervenir. Usted sabe perfectamente que nosotros somos quienes vivimos ahí, pagamos el mantenimiento y cuidamos la propiedad. Asentí lentamente. ¿Recuerdas quién compró el terreno? Guardó silencio.
¿Quién pagó la construcción? Otra vez no respondió. ¿Quién liquidó cada préstamo? Daniel bajó la cabeza. Yo misma, respondí. Tu padre y yo, con 40 años de trabajo, no con publicaciones en redes sociales, no con fiestas de fin de semana, con años de sacrificio. La expresión de Paola comenzó a endurecerse. Nadie está negando eso. Pero también nosotros hemos invertido mucho dinero. ¿Cuánto? La pregunta la tomó por sorpresa. Bueno, hemos remodelado varias áreas. ¿Con qué dinero? Otra vez silencio. Conocía perfectamente la respuesta. La mayoría de aquellas remodelaciones habían sido pagadas con ingresos obtenidos gracias a los eventos organizados dentro de una propiedad que ni siquiera les pertenecía. Saqué una libreta del cajón de la mesa. Durante meses había anotado cada actividad realizada en la villa. Fechas, eventos, empresas contratadas, publicidad, ingresos aproximados. Paola abrió los ojos. ¿Qué es todo eso? La historia de mi casa y también de su negocio. Daniel tomó la libreta. Mientras avanzaba por las páginas, su rostro cambiaba lentamente. Había fotografías impresas, capturas de anuncios, publicaciones donde promocionaban la villa para eventos privados. Incluso aparecían tarifas por renta de espacios durante fines de semana. Nunca me habían pedido autorización. Nunca compartieron un solo peso conmigo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Pregunté. Daniel miró a Paola. Ella respondió. Solo intentábamos aprovechar mejor el lugar, aprovecharlo o lucrar con él. Ninguno contestó. Entonces saqué otro documento. Era un estado de cuenta del fraccionamiento. Las cuotas de mantenimiento seguían siendo descontadas directamente de mi cuenta bancaria. También el impuesto predial, el seguro de la propiedad, los gastos de jardinería, todo seguía saliendo de mi bolsillo. Le entregué los documentos a Daniel. Mientras ustedes obtenían ingresos con la villa, yo seguía pagando absolutamente todo. Mi hijo parecía incapaz de levantar la vista. Por primera vez entendía una parte de la historia que nunca había querido mirar, pero Paola aún no estaba dispuesta a aceptar la realidad. Si hicimos mejoras fue pensando en el futuro. En algún momento la casa será de Daniel. La miré fijamente. Tal vez algún día, pero ese día todavía no ha llegado. Ella cruzó los brazos. Entonces, ¿qué piensa hacer? Respiré profundamente. Aquella era la pregunta que había estado esperando, porque después de meses de silencio, por fin había tomado una decisión que cambiaría para siempre la vida de todos los que estaban sentados alrededor de aquella mesa. Nadie habló durante varios segundos. El viento movía suavemente las hojas de los pinos mientras los tres permanecíamos sentados alrededor de la mesa. Finalmente cerré la libreta y la dejé frente a Daniel. Ya tomé una decisión. Mi hijo levantó la vista. ¿Qué decisión? Lo miré con calma. A partir del próximo mes, la villa dejará de utilizarse para cualquier evento privado, grabación comercial o actividad que genere ingresos. Paola reaccionó de inmediato. No puede hacer eso. Sí puedo. Tenemos contratos firmados. Entonces tendrás que cancelarlos. Su expresión cambió por completo. ¿Sabe cuánto dinero perderíamos? Respiré lentamente. ¿Perderíamos? La villa nunca fue un negocio familiar. Fue el hogar que construimos tu suegro y yo. Y eso es exactamente lo que volverá a ser. Paola golpeó suavemente la mesa. Eso es injusto. ¿Injusto? La miré fijamente. ¿Te pareció justo alquilar una propiedad que no era tuya sin siquiera pedirme permiso? No respondió. Continué. ¿Te pareció justo vender el piano de Julián? ¿Cambiar las cerraduras? ¿Presentar la villa como si hubiera sido construida por tu familia? Cada pregunta aumentaba el silencio. Daniel tenía la cabeza completamente inclinada. Por primera vez comprendía todo lo que había permitido. Después de unos minutos, habló con voz baja. Mamá, perdón, debí haber puesto límites desde el principio. Lo observé. Aquel arrepentimiento parecía sincero.
pero ya era demasiado tarde para resolverlo únicamente con disculpas. Daniel, esto nunca fue una discusión por dinero, fue una discusión por respeto. Durante años esperé que recordaras quién hizo posible la vida que hoy tienes. No necesitaba agradecimientos, solo necesitaba que no olvidaras de dónde venía todo. Paola soltó una pequeña risa irónica. Con todo respeto, Marta. Creo que está exagerando. La casa sigue siendo de la familia. Negué lentamente con la cabeza. No, la casa sigue siendo mía, y precisamente porque es mía, puedo decidir qué ocurrirá con ella. Ella se cruzó de brazos. ¿Va a echarnos? Aquella pregunta quedó suspendida en el aire. Miré a Daniel. Vi miedo en sus ojos. No miedo a perder una propiedad, miedo a perder definitivamente a su madre. Respiré profundamente antes de responder. No quiero sacar a nadie por venganza, pero tampoco puedo seguir permitiendo que vivan aquí como si yo ya hubiera muerto. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín. Observé los árboles que Julián había plantado uno por uno. Entonces hablé sin darme la vuelta. Les daré 30 días. 30 días para abandonar la villa. Después recuperaré la casa. El silencio fue absoluto. Paola fue la primera en ponerse de pie. Eso no puede hacerlo. Giré lentamente hacia ella. Claro que puedo. La escritura está únicamente a mi nombre. No existe contrato de arrendamiento. No existe usufructo. No existe donación. Legalmente siguen viviendo allí porque yo lo permití, y hoy dejo de permitirlo. Daniel también se levantó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿de verdad ya no hay otra solución? Lo miré con tristeza. Sí la había. Existía hace meses, cuando cambiaron las cerraduras, cuando vendieron los recuerdos de tu padre, cuando comenzaron a ganar dinero con la casa sin siquiera decírmelo. Existía cuando todavía podían reconocer su error, pero eligieron seguir adelante. Saqué un sobre de mi bolso, lo coloqué frente a ellos. Aquí encontrarán la notificación formal preparada por mi abogado. No es una amenaza, es el inicio del proceso para recuperar mi propiedad. Paola abrió el sobre con manos temblorosas. Mientras leía el documento, su rostro perdió completamente el color. Por primera vez, comprendió que aquello no era una discusión familiar. Era un procedimiento legal, y todas las ventajas estaban de mi lado. Antes de salir de la casa pronuncié una última frase. Todavía tienen 30 días para marcharse con tranquilidad. No desperdicien ese tiempo buscando la manera de quedarse con algo que nunca les perteneció. Cerré la puerta detrás de mí. Mientras caminaba hacia mi automóvil, tuve la sensación de que la batalla apenas estaba comenzando, porque conocía demasiado bien a Paola. Ella no aceptaría la derrota tan fácilmente, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar aquella villa. Los siguientes días transcurrieron con un silencio extraño. Daniel me llamó varias veces. No respondí de inmediato. Necesitaba que entendiera que aquella decisión no había sido tomada por impulso, sino después de meses de decepciones. Al 10º día recibí finalmente su llamada. Mamá, ¿podemos hablar? Acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro de Toluca. Llegó solo. Tenía el rostro cansado y parecía haber envejecido varios años en apenas unas semanas. Se sentó frente a mí sin saber por dónde empezar. Paola está muy enojada. Sonreí con tristeza. Lo imaginaba. Dice que no tienes derecho a echarnos. Saqué tranquilamente una copia de la escritura de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Los derechos no los decide Paola. Los decide la ley. Daniel bajó la mirada. Lo sé. Permanecimos en silencio unos segundos. Después habló con una sinceridad que hacía mucho no escuchaba. Mamá, fallé como hijo. No supe detener todo esto. Dejé que las cosas llegaran demasiado lejos. Sentí un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran las que había esperado escuchar durante mucho tiempo. No solo dejaste que ocurriera, también guardaste silencio cuando más te necesitaba. Él asintió lentamente.
Tienes razón. Tomó aire antes de continuar, pero quiero arreglarlo. ¿De verdad? Sí. Le sostuve la mirada. Entonces empieza diciendo toda la verdad. Daniel permaneció callado unos segundos. Finalmente confesó algo que ya imaginaba. Los eventos en la villa fueron idea de Paola. Al principio, solo queríamos obtener un ingreso extra. Después empezaron a llegar marcas, patrocinadores y empresas que pagaban muy bien. Todo creció demasiado rápido. ¿Cuánto dinero ganaron? Me dio una cifra aproximada. Superaba ampliamente los 2 millones de pesos. No pude evitar sentir una profunda tristeza. No por el dinero, sino porque jamás me dijeron una sola palabra. ¿Y en algún momento pensaron compartir esas ganancias conmigo? Daniel tardó demasiado en responder. Aquello bastó para conocer la respuesta. No. ¿Por qué? Porque Paola decía que la casa terminaría siendo nuestra tarde o temprano, así que consideraba que todo aquello ya nos pertenecía. Respiré profundamente. La ambición siempre empieza con una frase parecida. Total. Algún día será mío. Le entregué otra carpeta. Dentro estaban todos los comprobantes de mantenimiento de los últimos 8 años. Predial, seguro, jardinería, reparaciones, electricidad, agua. Cada recibo estaba pagado desde mi cuenta bancaria. Mientras ustedes obtenían ganancias, yo seguía pagando absolutamente todo. Daniel hojeó lentamente los documentos. No podía ocultar la vergüenza. Nunca revisé esas cuentas. Confié completamente en Paula. Ese fue tu mayor error. Confiar no significa dejar de pensar. Él permaneció en silencio. Después levantó la vista. ¿Todavía puedo hacer algo para reparar todo esto? Lo observé durante unos segundos. Todavía veía al niño que corría hacia mí después de salir de la escuela. Quería creer que aún quedaba algo de ese hijo dentro del hombre que tenía enfrente. Sí, todavía puedes. ¿Qué debo hacer? Salir de esa casa con dignidad. Aceptar las consecuencias de tus decisiones. Y dejar de pensar que el amor de una madre significa aceptar cualquier abuso. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi abogado. Contesté. Escuché atentamente durante unos segundos. Cuando colgué, comprendí que el problema era mucho más grave de lo que imaginaba. ¿Qué pasó? Preguntó Daniel. Lo miré fijamente. Mi abogado acaba de informarme que Paola presentó una solicitud para suspender el desalojo. ¿Cómo? Afirma que realizó suficientes mejoras en la villa como para reclamar derechos sobre la propiedad. Daniel quedó completamente inmóvil. Eso es imposible. No. Es exactamente lo que esperaba que hiciera. Guardé lentamente los documentos. Sabía perfectamente que aquella solicitud difícilmente prosperaría. La ley estaba de mi lado, pero también comprendía algo más. Paola ya no estaba luchando por conservar un hogar. Estaba luchando por conservar un negocio multimillonario construido sobre una propiedad que nunca le perteneció. Y si estaba dispuesta a llegar hasta un tribunal, yo también estaba preparada para demostrar, una vez más, que la verdad siempre termina encontrando el camino para salir a la luz. 2 semanas después llegó la fecha de la primera audiencia. No sentía miedo, sentía decepción. Jamás imaginé que terminaría frente a un juez por una casa que construimos con tanto amor para mantener unida a la familia. Entré al juzgado acompañada únicamente por mi abogado, el licenciado Ricardo Benítez. Paola llegó vestida con un elegante traje blanco. Caminaba con la seguridad de quien estaba convencida de que la ley terminaría dándole la razón. Daniel iba detrás de ella. No levantó la vista cuando pasé a su lado. La jueza comenzó la audiencia con una pregunta sencilla. La parte demandante afirma haber realizado inversiones importantes en la propiedad y solicita el reconocimiento de un derecho de permanencia. ¿Es correcto? El abogado de Paola se puso de pie. Así es, su señoría. Mi clienta invirtió una cantidad considerable para remodelar la villa.
aumentar su valor comercial y convertirla en un espacio rentable. Solicitamos que esas mejoras sean reconocidas y que cualquier desalojo quede suspendido hasta resolver el fondo del asunto. La jueza tomó algunas notas. Luego dirigió la mirada hacia mi abogado. Tiene la palabra. Ricardo se levantó con tranquilidad. No discutimos que existieron remodelaciones. Lo que discutimos es quién autorizó esas obras y con qué derecho se explotó comercialmente una propiedad que jamás dejó de pertenecer a mi representada. Entregó una carpeta al tribunal. Dentro estaban las escrituras originales, los pagos del predial, los recibos del seguro, los comprobantes del mantenimiento, todos a mi nombre. Durante más de 8 años, la jueza revisó los documentos. ¿La propiedad sigue inscrita únicamente a nombre de la señora Marta Villaseñor? Sí, su señoría. Nunca existió donación, nunca existió compraventa, nunca existió cesión de derechos. El abogado contrario intentó intervenir, pero mi clienta vivió ahí durante años y realizó inversiones importantes. Ricardo sonrió ligeramente. Eso no convierte a una persona en propietaria, mucho menos cuando esas inversiones se realizaron sin autorización escrita del dueño. El ambiente comenzó a cambiar. La jueza hizo una nueva pregunta. ¿Existe evidencia de que la propiedad fue utilizada con fines comerciales? Esperaba esa pregunta. Mi abogado tomó otra carpeta. Sí, su señoría. Y creemos que este punto es especialmente relevante. El secretario comenzó a repartir copias. Había capturas de pantalla de redes sociales, anuncios publicitarios, contratos con empresas organizadoras de eventos, facturas emitidas, fotografías de bodas, sesiones fotográficas y reuniones corporativas realizadas en la villa. Incluso aparecían listas de precios, renta por evento, renta por fin de semana, uso exclusivo de jardines, servicios adicionales. Todo perfectamente documentado. La jueza observó a Paola. ¿Reconoce estos documentos? Ella respiró profundamente. Sí, pero esas actividades permitieron mejorar la propiedad. ¿Con autorización de la propietaria? No respondió. El silencio volvió a llenar la sala. Entonces Ricardo presentó la prueba que nadie esperaba. Un informe elaborado por un contador independiente. Después de revisar los registros públicos, publicaciones comerciales y contratos obtenidos durante la investigación, estimamos que la explotación de la villa generó ingresos superiores a los 2.400.000 pesos. Daniel cerró los ojos. Sabía exactamente lo que significaba aquella cifra. La jueza volvió a preguntar. ¿La señora Marta Villaseñor recibió alguna parte de esas ganancias? Ricardo respondió con firmeza. Ni un solo peso. Todas las utilidades fueron administradas exclusivamente por la parte demandante. La jueza permaneció unos segundos en silencio. Después miró directamente a Paola. Explíqueme algo. Si usted sabía que la propiedad pertenecía legalmente a su suegra, ¿por qué nunca solicitó un contrato de arrendamiento, un convenio de explotación o una autorización por escrito? Paola parecía completamente desconcertada. Durante varios segundos buscó una respuesta. Finalmente habló, porque siempre pensamos que algún día la casa sería nuestra. La jueza dejó el bolígrafo sobre la mesa. Aquella frase había cambiado por completo el sentido de la audiencia. Ya no hablaban de una inversión, hablaban de una expectativa. Y la ley protege derechos, no expectativas. Mi abogado aprovechó el momento. Su señoría, precisamente esa creencia llevó a la parte demandante a actuar como propietaria sin serlo. Y hoy pretende utilizar esas mismas decisiones para impedir que la verdadera dueña recupere su patrimonio. La jueza asintió lentamente. Por primera vez, desde que comenzó el proceso, observé dudas en el rostro del abogado de Paola. Sabía que el caso estaba comenzando a escapársele de las manos, pero todavía faltaba la prueba más importante, una prueba que demostraría que, meses antes del juicio,
Paola ya había intentado quedarse con la villa por otros medios. Y esa revelación terminaría de cambiar el rumbo del proceso. La segunda audiencia comenzó una semana después. Esa mañana llegué mucho más tranquila, no porque creyera que todo estaba resuelto, sino porque sabía que la verdad ya había empezado a abrirse paso. Paola, en cambio, parecía más tensa que nunca. Su abogado hablaba con ella en voz baja mientras revisaban una carpeta llena de documentos. Cuando la jueza ocupó su lugar, pidió continuar exactamente donde había terminado la sesión anterior. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, en la audiencia pasada demostramos que la señora Paola Castañeda explotó comercialmente una propiedad ajena sin autorización. Hoy presentaremos evidencia de que también intentó apropiarse legalmente de ella antes de iniciar este juicio. La jueza asintió. Proceda. Ricardo entregó un nuevo expediente. Hace 8 meses, la señora Castañeda acudió a la administración del fraccionamiento y posteriormente a una notaría para solicitar información sobre el procedimiento necesario para transferir la escritura de la villa. El abogado de Paola se levantó de inmediato. Objeción. Pedir información no constituye ningún delito. Tiene razón, respondió Ricardo, pero demuestra la intención que existía mucho antes de este conflicto. La jueza permitió que continuara. El secretario llamó al primer testigo. Era el administrador del fraccionamiento. Después de identificarse, declaró con absoluta tranquilidad: recuerdo perfectamente a la señora Paola. Me preguntó cuáles eran los requisitos para cambiar la titularidad de la propiedad. También quiso saber si bastaba con demostrar que había vivido varios años en la villa. ¿Le respondió que eso era posible?, preguntó Ricardo. No. Le expliqué que únicamente el propietario podía realizar ese trámite o autorizarlo mediante un poder legal. El abogado contrario intentó minimizar aquella declaración. Mi clienta solo buscaba información. El administrador respondió con serenidad. No fue una conversación casual. Insistió varias veces en encontrar alguna alternativa para registrar la casa a nombre de su esposo. La sala quedó en silencio. Después compareció una empleada de la notaría. Su testimonio confirmó exactamente lo mismo. La señora preguntó si las remodelaciones y el tiempo de residencia podían darle algún derecho sobre la propiedad. ¿Qué respuesta recibió?, preguntó la jueza. Le explicamos que no. La escritura seguía perteneciendo exclusivamente a la señora Marta Villaseñor. Vi cómo Paola comenzaba a perder la calma. Por primera vez desde que inició el juicio, comprendía que cada uno de sus movimientos había dejado un rastro. Entonces mi abogado presentó la última prueba documental. Era un intercambio de correos electrónicos entre Paola y una empresa inmobiliaria. En uno de ellos podía leerse claramente: cuando la propiedad quede finalmente a nuestro nombre, iniciaremos el proyecto turístico que hemos planeado. La fecha era 6 meses antes de que yo iniciara cualquier trámite para recuperar la villa. La jueza levantó lentamente la vista. Señora Castañeda, ¿puede explicar esta frase? Paola respiró profundamente. Era solo un proyecto basado en una propiedad que no le pertenecía. No respondió. La jueza guardó unos segundos de silencio antes de continuar. Este tribunal observa un patrón muy claro. Primero se realizaron remodelaciones sin autorización. Después se explotó comercialmente la propiedad. Más tarde se buscó transferir la escritura. Y finalmente se promovió esta demanda para impedir la recuperación del inmueble. Miró directamente a Paola. Resulta difícil considerar que todo esto haya sido una simple coincidencia. Daniel permanecía completamente inmóvil. Su rostro reflejaba vergüenza. Cuando la jueza le concedió la palabra, tardó varios segundos en levantarse. Su señoría, quiero declarar voluntariamente. Toda la sala volvió la mirada hacia él. Respiró profundamente. Todo lo que dijo mi madre es verdad.
La villa siempre fue de ella. Mi padre y ella la construyeron con el esfuerzo de toda una vida. Nunca recibimos una donación. Nunca firmamos ningún documento que nos convirtiera en propietarios. Yo sabía eso desde el principio. Sentí un nudo en la garganta. Daniel continuó hablando. También es cierto que permití que la casa se utilizara para generar dinero. Y es cierto que nunca pregunté si mi madre estaba de acuerdo. Me equivoqué, la decepcioné. Y hoy asumo completamente mi responsabilidad. El abogado de Paola cerró lentamente su expediente. Sabía que aquella declaración acababa de derrumbar la estrategia de la defensa. La jueza tomó algunas notas y anunció un breve receso antes de emitir su resolución. Mientras todos abandonaban la sala, Daniel se acercó lentamente hasta donde yo estaba. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, pase lo que pase después de esto, quiero que sepas que nunca debí permitir que alguien te hiciera sentir como una extraña en la casa que tú construiste. Lo abracé por primera vez en muchos meses. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, al fin, volvía a ver al hijo que había criado con tanto amor. Sin embargo, todavía faltaba escuchar la decisión de la jueza. Y esa sentencia no solo definiría quién conservaría la villa, también marcaría el futuro de toda nuestra familia. El receso terminó 20 minutos después. Cuando todos regresamos a la sala, el ambiente era completamente distinto. Nadie hablaba. Ni siquiera Paola. La seguridad con la que había iniciado el juicio había desaparecido por completo. La jueza abrió el expediente y comenzó a leer su resolución. Después de analizar las pruebas documentales, los testimonios y las declaraciones realizadas durante este procedimiento, este tribunal concluye que la propiedad ubicada en Valle de Bravo pertenece exclusivamente a la señora Marta Villaseñor Hernández. Hizo una breve pausa antes de continuar. Asimismo, queda acreditado que la señora Paola Castañeda utilizó dicho inmueble con fines comerciales sin autorización expresa de la propietaria, además de realizar modificaciones y celebrar contratos careciendo de cualquier derecho sobre el bien. La sala permanecía en absoluto silencio. La jueza levantó la vista, por lo tanto, se ordena la entrega inmediata de la propiedad a su legítima dueña. La solicitud para suspender el desalojo queda totalmente rechazada. También se condena a la parte demandante al pago de las costas del juicio. Respiré profundamente. No sentí euforia, solo un enorme alivio. Después de tantos meses, por fin podía recuperar la casa que Julián y yo habíamos construido con toda una vida de esfuerzo. La jueza continuó. Respecto a las mejoras realizadas por la señora Castañeda, este tribunal considera que fueron efectuadas de manera voluntaria y sin autorización escrita de la propietaria, por lo que no generan derecho alguno sobre el inmueble. Paola bajó lentamente la cabeza. Su abogado cerró la carpeta sin pronunciar una sola palabra. Sabían que el caso había terminado. Antes de abandonar la sala, Daniel caminó hasta donde yo estaba. Sus ojos seguían llenos de lágrimas. Mamá, no merezco que vuelvas a confiar en mí, pero quiero ayudarte a reparar todo el daño que permití. Lo abracé. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué clase de hombre quieres ser a partir de hoy. Él asintió. Aquella conversación fue mucho más valiosa que cualquier sentencia. 2 semanas después regresé a la villa. Entré despacio. Todo estaba en silencio. Las habitaciones, que durante años estuvieron llenas de personas ajenas, volvían a pertenecer únicamente a los recuerdos de nuestra familia. Caminé hasta la terraza. El viento seguía moviendo los árboles exactamente igual que cuando Julián estaba conmigo. Sonreí. Volvimos a casa. Los siguientes meses fueron de mucho trabajo. Mandé retirar el bar que habían construido junto a la alberca. El jardín recuperó su diseño original. Compré un piano muy parecido al que habían vendido. Volví a colocar las fotografías familiares en la sala.
y en el lugar donde antes había enormes anuncios publicitarios, colgué una sola imagen. Era una fotografía de Julián sosteniendo las llaves de la villa el día que terminamos la construcción. Debajo coloqué una pequeña placa de madera. Un hogar vale más por el amor que guarda que por el dinero que cuesta. Con el tiempo, Daniel comenzó a visitarme todos los domingos. Nunca volvió a hablar de herencias. Nunca volvió a preguntarme por la escritura. Simplemente llegaba con mis nietos para comer juntos. Poco a poco, recuperamos la confianza. No fue fácil, pero ambos entendimos que una relación sana se construye con hechos, no con promesas. En cuanto a Paola, tomó un camino distinto. Meses después supe que decidió mudarse a otra ciudad para comenzar una nueva etapa de su vida. No sentí rencor, tampoco satisfacción, solo esperé que algún día comprendiera que la ambición puede hacer perder mucho más que una propiedad. Puede hacer perder una familia. Hoy, cuando me siento en la terraza con una taza de café y veo correr a mis nietos por el jardín, recuerdo todo lo ocurrido. Muchos creen que luché por una villa, pero no fue así. Luché por mi dignidad, luché por el recuerdo de mi esposo, y luché para que mis nietos aprendieran una lección que ningún dinero puede comprar. La generosidad nunca debe confundirse con debilidad. Ayudar a quienes amamos no significa renunciar a nuestra identidad ni permitir que nos falten al respeto, porque una herencia puede repartirse, una casa puede venderse, el dinero puede ganarse otra vez, pero cuando se pierde la confianza dentro de una familia, recuperarla exige mucho más valor que construir cualquier fortuna. Gracias por escuchar esta historia real. Ahora quiero hacerte dos preguntas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías recuperado la villa o se la habrías dejado a tu hijo para evitar el conflicto? ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia real? Nos vemos muy pronto en una nueva historia real.